Bienvenidos a un nuevo episodio del Vertedero, justo aquí en el canal Inframundo sobre Pensante. El día de hoy es el episodio número 30, ya después de varios videos, ya llegamos al número 30. Y pues qué bueno que en la oportunidad de hoy podemos pues estar con un personajazo que es aquí Academia. Eh, Mucho gusto. He estado leyendo lo que escribes en Twitter, bro. Y no, la verdad es que también siguiendo otras cosas que haces y la manera en cómo, pues, te expresas, explicas las cosas, dices todo esto, das tus argumentos y aguantas, pues, el hate, ¿no? De la mayoría de conservadores pues, leftistas, todos por igual, ¿no? Porque veo que todos se echan tierra. Así que, Sí. de ambos bandos, gracias por Ajá. aceptar esta invitación. Aquí estoy también con Osni y Shikin. Muchas gracias por estar Hola. los dos. Bienvenidos al podcast de temática navideña y yo de aquí me retiro. Muchas gracias a la gente que nos va a ver y muchas gracias. Le doy aquí. ¡Pum! Todavía Presentémonos. estás. Todavía estoy. Ok. Muy bien. Pues no sé si quiere empezar Osni o... Como Ah, gusten, ok. brothers. Ok, bueno, un gusto. Academia. Te voy a decir academia, yo creo que Sí, es está bien. más ad hoc. Yo soy mayoritariamente un colaborador de Inframundo sobre Pensante. Mm, la verdad no tengo muy claro qué rol cumplo, porque yo normalmente hablo de precisamente temas como los que vos tocas, porque soy más o menos entendido en el tema. Crecí en una familia muy política. Y siempre intento verlos como desde un punto de vista menos racional, curiosamente, sino más emocional. Entonces, mayoritariamente el rol que cumplo es ser un poquito crítico, pero no demasiado agresivo, porque pues em, yo siento que todavía se le puede sacar mucho jugo a la no agresividad. Cuando ya llegas al conflicto, pues hay soluciones. Cuando dos ideas chocan, nace una tercera idea que es una solución a ambas, pero yo no llego todavía a ese punto. Entonces, es el rol que más Claro. o menos cumplo y es por eso que el podcast me tocó con vos, básicamente. Ok, qué interesante, Osni, es un gusto. Como ya dijo ahí el compa Capriel, ¿verdad? Mi nombre es... Bueno, yo me llamo Sergio Cano, ¿verdad? Ese es mi nombre auténtico. Y pues mi nombre artístico, de personaje o de influencer, como quieran, ¿verdad? Es Ujú. Academia, ¿verdad? Como bien también dijo Carlos, ¿verdad? Yo hago ahí principalmente contenido de política, ¿verdad? O sea, no solo me enfoco en eso o no solo quisiera enfocar mi contenido en eso, pero al menos empecé en TikTok este año con contenido político, ¿verdad? Empecé hablando de Ujú. temas como el genocidio, por ejemplo, contenido político histórico, ¿verdad? Y en redes sociales sí es bastante más político, ¿verdad? Principalmente en Twitter o en X, ¿verdad? O formalmente Twitter, pues es a lo que, pues, no sé si puedo decir que me dedique realmente porque no es mi oficio, no vivo de esto, ¿verdad? Es más como un hobby realmente, una forma de que en algún momento dije yo necesito expresar esto que pasa, esto que siento, nadie más lo está haciendo, o al menos yo no me sentía lo suficientemente representado con nadie más y su discurso y dije, pues bueno, mejor hablo yo, ¿verdad? Entonces, por eso fue que comencé con esto, pero eso sería, es un gusto ahí estar aquí otra vez, ¿verdad? Como ya le había dicho a Gabriel, muchas Ujú. gracias por la invitación y pues a ver qué sale de la plática de hoy. Ok, Ah, genial. Desde el lobby les digo que no sé quién de los dos es el que suena mucho de ahí de fondo. No sé si eres tú, Osni, o si eres tú, Academia. Como que Mm, golpecitos al micrófono. creo que soy yo. Probablemente sea yo, no, tal vez soy yo por los audífonos. Pues Podría ser. podría ser. Bueno, tú también, Sup- Osni, se te escucha. sí, sí, yo sé, lo sé, pero lo mío es distinto, son los cables y todo esto. Bueno, si a Ok, ustedes dos no les molesta en la conversación, síganle. no, Sí, no, a realmente mí, no. ajá, Ok, tampoco. va, No me había dado cuenta, de hecho, pero yo creo que pues dale. Sí, tinitos. seguro. Bueno, Igual, igual. Academia, no sé si antes de, bueno, ahorita que Osni va a hablar contigo, también puedes dar una pequeña introducción de, pues, de dónde sales vos, por ejemplo, tirando a sociopolíticamente y pues culturalmente, ¿no? Para que sepan si sos del interior, si sos de la capital, si sos Ah, ok. de... Ok, me voy.
Muy bien. Ok. Bueno, pues yo en mi caso, yo soy de Huehuetenango, ¿verdad? Yo no soy de la ciudad capital, a veces la gente cree que yo soy de allá, pero no, yo soy de Huehuetenango, de la cabecera, ¿verdad? O sea, de Huehuetenango se llama también el municipio. Y en mi caso yo me identifico como mestizo ladino, ¿verdad? Hablo español, mi cultura es bastante mestiza, bastante mezclada, ¿verdad? Es un resultado de muchas culturas. Entonces, en ese sentido, yo soy mestizo ladino, ¿verdad? Y como les digo, de Huehuetenango, en este caso, del occidente del país. Ok, genial. Entonces, eso cubre la primera pregunta de dónde venís, o sea, contexto social, económico, contexto cultural, cómo te desarrollas como persona. Desde la pregunta que a mí me surge es, ¿cómo nace tu conexión con la política? Ok, esa es una muy interesante pregunta, ¿verdad? Bueno, es un poco complejo, diría yo, ¿verdad? Creo que si nos ponemos muy rigurosos, todo es política, ¿verdad? Entonces, eventualmente nuestras acciones, nuestra forma de pensar tiene necesariamente que estar relacionado con la política, ¿verdad? Y con las ideologías, con tomar un bando o posicionarse en algún lado, ¿verdad? Pero yo creo que me empecé directamente a involucrar, tanto en un sentido de empezarme a formar, ¿verdad? A leer, a investigar, a cuestionarme, cuando tendría unos 14, 15 años, tal vez, ¿verdad? Un poquito antes, entrando a básicos, ¿verdad? Antes de eso, pues mi vida era la de un niño. Yo no me preocupaba de muchas cosas políticas, no me preocupaba de qué iba a comer hoy, que si mañana iba a ir a jugar con mis amigos al colegio, ¿verdad? Creo que a esa edad uno no está pensando en esas cosas, ¿verdad? O si vivís en un contexto como el mío, por lo menos, ¿verdad? Que yo sí siento que he vivido en un contexto bastante privilegiado realmente, ¿verdad? Tengo a mis dos papás, tenemos una situación socioeconómica bastante buena, diría yo, estable por lo menos, ¿verdad? Ujú. Y eso creo que es una ventaja en un país como el nuestro, con tanta pobreza, ¿verdad? Entonces yo vivía también en una burbuja realmente, ¿verdad? Y eso tengo que admitirlo. Siempre viví en una burbuja, ¿verdad? Tal vez no somos ricos ni nada por el estilo, pero tampoco estamos tan cerca de la pobreza, tal vez como otras personas en este país, ¿verdad? Y eso siento que me hizo vivir en una burbuja hasta que empecé a entrar a los básicos y recuerdo Ujú. que en el curso precisamente de ciencias sociales eh, vimos el tema de la Guerra Fría y vimos el tema del capitalismo y el comunismo, ¿verdad? La típica historia, ¿verdad? Sí, Pero sí. yo recuerdo bastante bien que la maestra que teníamos en el colegio este donde yo estudiaba era buena, era bastante buena la maestra, era muy buena educando, la verdad, tenía Ujú. herramientas y formas muy interesantes para enseñar a jóvenes de mi edad, creo yo, en ese momento, ¿verdad? Éramos patojos. Entonces, nos puso a debatir, o sea, dividió a la clase en dos y puso a un lado a los capitalistas y al otro a los comunistas, ¿verdad? Y ahí sí que hasta con un cartel y todo, y tenías que investigar y defender en un debate tus argumentos, ¿verdad? Eso fue una cosa que a mí me marcó para toda la vida, creo yo, porque Ah, bueno. aprendí un montón, ¿verdad? Y en mi caso me tocó el lado comunista, muy curiosamente, ¿verdad? Y pues yo recuerdo que investigué y leí lo que aparece en Wikipedia, qué sé yo, lo básico, ¿verdad? Y dije, yo, pues no me sonó mal en su momento, ¿verdad? Por supuesto, no sabía que iba a empezar por un camino muy largo, pero Ujú. sí, no me sonó mal en ese momento y discutimos y todo, aprendí mucho, pero me quedó la espinita clavada profundamente desde ese día, ¿verdad? Esto de qué es comunismo, por qué se peleaban con los capitalistas, qué razones había, por qué habían dos bloques, siempre me quedaron las interrogantes, ¿verdad? Porque dicen que es malo, o sea, yo miraba lo típico, ¿verdad? La Unión Soviética fracasó, se cayó el muro de Berlín, todas estas cosas que nos cuentan, y yo decía, wow, es Ujú. cierto, ¿verdad? Sí, fracasó, pero ¿por qué fracasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no funcionó si lo poco de que leí de teoría me parece bastante interesante o acertado, pensaba yo también, ¿verdad? Y empecé a cuestionarme muchas cosas a partir de ahí y desde entonces ha sido un camino hasta el momento sin final, ¿verdad? Desde entonces he Ajá. seguido cuestionarme, aprender, leer y estar hasta acá, ¿verdad? En donde estoy ahora. Ah, ok, genial. Eso me lleva a preguntarte, ¿consideras que tu contexto económico desembocó en tu posición sociopolítica? Es una muy buena pregunta. Yo creo que no te sabría decir realmente, ¿verdad? Probablemente un punto sí, ¿verdad? Porque ese mismo privilegio me ha permitido tener el acceso a todas las herramientas para instruirme de la mejor manera posible, ¿verdad?
Además de que Ujú. también en mi caso, mi papá es una persona muy leída y muy instruida, lee mucho de muchos temas, no solo de política, pero él me ha sabido pues guiar también por ese contexto. Entonces yo creo que en ese sentido sí, ¿verdad? Pero por otro, también por la actual posición política que tengo, ¿verdad? Que seguramente vamos a hablar de eso más adelante, pero por la actual Sí. posición política que yo, en la que me considero en este momento, creo que no, yo no, alguien de mi clase social, digámosle así, ¿verdad? No es común que termine con estas posiciones políticas. Creo yo conozco mucha gente igual que yo, así en estos contextos, que no termina siendo tan izquierdista como yo, ¿verdad? Si lo decimos de una forma, por lo menos, ¿verdad? O tan radical, porque eso sí creo que yo Ujú. soy bastante, ¿verdad? Radical, más que Sí, sí. otra, más que izquierdista, soy muy radical. Entonces, no sé si verdaderamente podríamos llegar a eso, ¿verdad? Ok, es un buen punto, la verdad. Sí me llama la atención, lo voy a utilizar para contrastar. Es un pequeño paréntesis porque esto no trata de mí, ¿no? Pero, por ejemplo, noto ciertas similitudes entre nuestros contextos sociales y económicos, las cosas que vivimos, y aún así, yo también durante un momento de mi vida, al igual que mi hermano, nos considerábamos de izquierdas. A día de hoy, yo no me considero de izquierdas. Sí estoy radicalizado, pero en el anarquismo. O sea, yo me considero abiertamente anarquista en Ah, toda ok. regla. Entonces, yo no obedezco a la autoridad, nadie está por encima de mí, pero nunca nadie va a estar por debajo de mí y no siento la necesidad de ponerme por encima ni por debajo de nadie. Entonces, yo también Por estoy bien supuesto. radicalizado en ese sentido. Estoy muy radicalizado, considero a la violencia como una herramienta, como una respuesta válida. Considero que, por ejemplo, los movimientos contestatarios, las revueltas son cosas necesarias, no desde un punto de vista de izquierda, sino por la naturaleza humana, porque siento que el anarquismo es la manera más natural de desarrollarnos como seres humanos, pero puede que no sea necesariamente la óptima. Entonces, por eso también Ok, entra mucho el, claro. el, el sindicalismo. Entonces, aunque me Mm, considero como completamente anarquista, siento que muchas veces el anarquismo es muy primitivo y podría considerarse que la mejor manera de desarrollarse en ese sentido sería un anarcosindicalismo, o sea, la organización del pueblo para el pueblo sin la necesidad de estar por encima ni por debajo de nadie. claro. Utópico, mucho más utópico que el comunismo desde mi punto de vista y por eso un cacho. Bastante, un cacho, sí, sí, es muy interesante eso que mencionas precisamente, ¿verdad? Yo creo que eh, en ese proceso, ¿verdad? Si lo resumiera yo, empecé al inicio, yo nunca me he considerado una derecha dura, jamás, ¿verdad? Ni cuando fui derechista, porque en algún momento lo fui, ¿verdad? Nunca me he considerado, por ejemplo, nunca fui liberal o libertario o conservador o ya no digamos Ujú. fascista o algo por el estilo, ¿verdad? Sí, Nunca. obviamente. Pero cuando empecé a cuestionarme estos temas de la política, ¿verdad? Y me recuerdo que entre plática con mis papás y leyendo y aprendiendo, dije yo, bueno, tal vez la solución sea un punto medio, ¿verdad? Y me acuerdo que me Ujú. volví bastante socialdemócrata muy al inicio, ¿verdad? Cuando empecé a definir políticamente, yo decía, ok, bueno, ¿saben qué? La socialdemocracia me parece razonable, decía yo, ¿verdad? Es una combinación, pensaba yo en mi cabeza de niño, ¿verdad? Que apenas estaba empezando a instruirse políticamente y filosóficamente. Pero, pues, conforme fui avanzando con los años, también, como te digo, me fui radicalizando. Yo creo que este país hace uno que se radicalice, Sí, sí, ¿verdad? sí. Yo también siento lo mismo, Definitivamente, siento lo mismo. Yo creo que ¿verdad? tengo una posición tan agresiva políticamente precisamente por lo mismo de que estoy harto de la idea de tener que obedecer ciertas reglas y prefiero moverme dentro de mi propio contexto y dentro de mis propias reglas, siempre y cuando no Claro. lastime a nadie. Yo creo que ese es mi fin último, no lastimar a nadie. Otra vez, utopía, porque sé que eso no se puede. Pero eso me lleva a la segunda pregunta. ¿Qué carrera estudias? O sea, ¿en qué semestre vas? ¿Qué enfoque Ok, tenés de la ok. carrera? ¿Qué perspectiva? Y la razón por haber estudiado esa carrera, ¿no? Ok, sí. Mira, yo estudio antropología en la Universidad de San Carlos, ¿verdad? En la Ujú. Escuela de Historia. Yo soy de una escuela, no de una facultad. Ujú. Yo voy ahorita, acabo de terminar octavo semestre, ya me toca el último año, ¿no? El otro, ¿verdad? Ya voy casi cerrando la carrera, ya estoy a punto, ¿verdad? Voy en limpio, gracias a Dios. Em, Ujú. entonces, sí, yo estoy estudiando antropología en la San Carlos, no, ya me toca noveno semestre y yo decidí estudiar la carrera em, porque, bueno, fue un proceso un poco difícil de dilucidar, ¿verdad? Porque recuerdo que cuando estaba en quinto bachillerato no sabía todavía qué quería estudiar en la universidad. Tenía varias ideas, pero no sabía realmente qué quería estudiar, ¿verdad? Principalmente porque yo siempre he sido muy curioso, entonces yo hubiera podido estudiar cualquier cosa, pero eso me hacía también que no fuera fácil decidirme realmente, ¿verdad? Tenía ideas como, qué sé yo, hubiera podido estudiar física pura, por ejemplo, me hubiera gustado mucho, algunas ingenierías,
psicología, incluso medicina lo consideré en algún momento también. O sea, siempre tuve muchas ideas, veterinaria, yo pude haber estudiado muchas cosas, química, por ejemplo, me fascinaba la química a mí. Yo siempre dije, bueno, tal vez podría estudiar alguna de esas cosas, pero pues Ujú, en esa idea también de siguiendo con lo político, yo creo que empecé a leer a Marx tal vez cuando tenía unos mis 17 años, ¿verdad? No de manera seria, pero sí empecé a leer algunas tareas de él, ¿verdad? Algunos escritos, algunas cositas que él tenía por ahí sueltas. Leí su trabajo sobre la tesis de Feuerbach, me acuerdo yo, y hay una frase muy famosa de él que citan de ese texto que dice que los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo de distintas maneras, pero que de lo que se trata es de transformarlo, ¿verdad? Una frase que a mí me marcó mucho porque dije, bueno, eso es muy cierto, ¿verdad? Pero ¿de qué manera podría transformar o entender mi realidad para después transformarla? Y ahí fue donde me vino a la mente una ciencia social, ¿verdad? Porque, ujú. pues, qué sé yo, sociología, historia, antropología, que hay varias, ¿verdad? Incluso economía, política, ciencias políticas, por ejemplo. Entonces ya me empecé a ir mover por ese mundo, casi a final de año, ¿verdad? Ya había pasado mis básicos, pero no había hecho específicos todavía en la U y porque no sabía, ¿verdad? Hasta que encontré la antropología, me gustó el enfoque de la carrera y el Ujú. pensum en la San Carlos y dije, bueno, a lo mejor es aquí, ¿verdad? Y a lo mejor esto me ayuda a entender mejor mi realidad y eventualmente poderla transformar, ¿verdad? Y eso fue lo que me hizo decidirme por antropología. Ok, genial. O sea, suena la verdad bastante interesante. Me llama la atención lo que mencionaste. O sea, yo lo analizo desde esta perspectiva porque pues no estoy muy bien de la maceta. Pero lo primero que mencionaste en lugar de la carrera fue la universidad. Y eso me lleva a la tercera pregunta. Ok. ¿Por qué la San Carlos? Ok, bueno, porque no tenemos los recursos para una privada, ¿verdad? En primer lugar. Eh, Ajá. o sea, sí, sé lo que dije antes, ¿verdad? El que he vivido en un contexto muy privilegiado, pero tampoco tanto, ¿verdad? Como para pagarme una privada. Seguramente algunas, no me cabe duda que hubiera tenido la capacidad, pero además de eso, también, por ejemplo, mis papás, los dos son sancarlistas, ¿verdad? Eso Ujú, también condicionó mucho que siempre escuché yo toda mi vida, vas a estudiar en la San Carlos cuando estés el grande, ¿verdad? Vas a estudiar en la San Carlos y en la San Carlos y en la San Carlos porque es la mejor universidad de Guatemala, ¿verdad? Eh, y pues entonces siempre me decían eso, ¿verdad? Ahora pues la realidad es bastante contrastante con lo que uno suele escuchar, pero ujú, al menos eso me decían siempre y dije, pues bueno, sí, también, ¿verdad? Además, siento que es una ventaja poder estudiar en una universidad que mal o bien tiene todavía su prestigio, ¿verdad? Más o menos lo conserva y siempre va a pesar el título de la San Carlos, mal o bien, aunque ujú. seguramente eso se va a ir perdiendo todavía más conforme pasen los años aquí en este país. Pero dije yo, pues bueno, por una carrera, por 91 quetzales al año, para que pueda gastar yo en otras cosas, qué sé yo, poder vivir allá en la capital, en la casa y todo, pues, tener una casa, qué sé yo, poder pagar una casa de huéspedes, que eso era lo que estaba haciendo al inicio, antes de la pandemia, por ejemplo. Entonces lo vi en ese sentido, ¿verdad? Y pues me decanté por lo sea, además de que otra cosa, no hay antropología en ninguna privada salvo por la del Valle. Entonces, y la del Valle definitivamente es No, no, imposible oiga, pagarla, no ¿verdad? era opción, no era opción. Sí, a esa Ajá. sí no era totalmente opción, que sea una Mariano todavía, ¿verdad? Una Landívar, no sé, eso es más accesible, pero Ujú, una del Valle definitivamente no, ¿verdad? Entonces era San Carlos o del Valle y solo una beca y tampoco pude aplicar ninguna, entonces pues me decidí por la San Carlos. ujú. Ok, genial. Eso me lleva a las siguientes preguntas. Yo también soy sancarlista, lastimosamente, porque yo sí odio a la San Carlos y eso es precisamente porque soy anarquista. Entonces, es bien Ok, curioso eso. Odio, sí, odio a la San la San Carlos por, Carlos. ajá, o sea, mm, yo sí soy Sí, es que genuinamente de fiel al lema muerte a la San Carlos. Y, y ajá, muchos, creo entonces, yo, muchos de nosotros al final del día. sí, sí, sí. Yo siento que la San Carlos solo tiene magia cuando todavía no entraste a estudiar, cuando estás en el primer semestre y cuando todavía los encapuchados te están lavando la maceta así con todo su discurso de aprovechamiento y que yo siento que la gente que se Definitivamente. mete a los encapuchados también tiene daddy issues, pero no tengo ninguna manera de comprobarlo, así que nada más queda como broma. Pero tampoco Bueno, tenéis dudas. tampoco tengo dudas. Jokes Claro. aside, el punto es que vos consideras, porque yo desde mi punto de vista tengo una opinión bien formada de esto, pero prefiero escucharte a vos, que es una persona que está pues, también metida dentro de la San Carlos, de una perspectiva completamente distinta a la mía. ¿Vos consideras que la burocracia es violenta en la San Carlos?
Sí, agresivas. definitivamente, definitivamente, sí. Bueno, de hecho, yo creo que mi opinión de la San Carlos no dista mucho de la tuya, ¿verdad? Que habría que destruir la universidad, ¿verdad? Por Sí. supuesto, no en el contexto en el que nos encontramos, tampoco creo yo, tiene que llegar el momento, y yo creo que pues también es más profundo que la San Carlos, ¿verdad? La San Carlos es una o todo lo que pasa dentro de la Universidad de San Carlos es una consecuencia de cómo funciona en general Guatemala, ¿verdad? El Estado, Ujú. la forma en la que está configurado para funcionar y la San Carlos es una consecuencia de esto también, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese sentido, pues definitivamente habría que destruir la Universidad de San Carlos también, ¿verdad? Ujú. Ok. Reformarla totalmente o Sí, crear sí, algo sí, o sea, nuevo, ¿verdad? yo siempre he pensado, de hecho, eso hablaba una vez con un amigo mío, vamos, él es de privada. Curiosamente, yo crecí en dos contextos así académicamente, yo vengo de privada y vengo de pública, Ah, ok. como los chuchos de la calle, vamos. ¿Sabes qué es eso? Bueno, yo, o sea, el punto es, vamos, yo también creo que es necesario dejar morir a la San Carlos por su propia mano, y mientras la San Carlos muere, yo sí sería de la idea de tener alguna, como mínimo, otra universidad pública que ofrezca mejores opciones que la San Carlos o que esté especializada en algo y que no se rija por la burocracia agresiva, violenta y sinceramente ridícula también de la San Carlos, también de... Yo siento que la San Carlos es una muestra muy clara de lo que es el darwinismo social y de por qué a la gente le gusta lamer botas. Em, Sí. Sí, entonces eso, esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Está la USAC muerta? Porque yo siento que sí, es jugar con el cadáver de algo. Para mí es así. ¿Vos crees que es así? Sí, definitivamente, ¿verdad? Yo creo que definitivamente. Y se vio más que reflejado en la última coyuntura que tuvimos con Mazariegos y que yo también me vi involucrado en el movimiento estudiantil, ¿verdad? Apoyé como pude, estuve ahí. Yo siempre soy de la idea de que tengo que apoyar todo, ¿verdad? Aún y no Ujú. vaya a prosperar, aún y fracase, o sea, una lucha perdida desde el inicio. Si yo considero que hay un punto ahí válido, lo voy a apoyar, ¿verdad? Y apoyé el movimiento estudiantil, honestamente, ¿verdad? Desde aquí de Huehue, porque tampoco podía yo ir a tomar la U, yo no fui de esos, porque desde aquí de Huehue no puedo, pero, por ejemplo, aquí los del CUNUROC, aquí en la USAC también, salían a hacer plantones y los estuve apoyando, ¿verdad? Les doné Ujú. dinero un par de veces, incluso, o sea, cosas por el estilo. Pero definitivamente, como vos decís, yo creo que hay que dejar que se muera por su propia mano, que se está matando, se está suicidando, ¿verdad? Se está poniendo la soga Sí, al sí, sí. cuello y hay que dejar que Derecho lo tiene la haga, culpa. porque sí, derecho y ingenierías, algunas ingenierías, pero sí, Derecho, definitivamente, ¿verdad? ingeniería, agronomía, yo siento que también un poquito Económicas, sí, económicas, humanidades, este menso de acá es humanidades, de definitivamente. humanidades, Sí, ser hijos de culpable su de la puta muerte de la madre. San Carlos. Sí. Efectivamente, sí, y como vos decís, yo creo que es un proceso dialéctico, ¿verdad? Tiene que Ajá. suceder. Se va a matar por su propia mano, así estuvo hecho desde el inicio. Se intentó recuperar una ingente cantidad de ocasiones y nunca se logró. Eso quiere decir que en esencia no funciona, ¿verdad? Entonces, definitivamente hay que Ajá. desecharlo. Sí, 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 no puedes aferrarte a algo que simplemente ya está muerto, o sea, también es parte de aceptar la naturaleza de las situaciones. Por supuesto. O sea, genial, vamos. O sea, cuarta pregunta, que creo que ya la habías respondido, pero creo que puedo lanzártela otra vez con un enfoque distinto. ¿Consideraste alguna otra universidad antes de la San Carlos? Y ahora que ya viviste el contexto dentro de la San Carlos, ¿creerías que te iría mejor en otra universidad? ¿O pensarías ir a otra? Es difícil decirlo, creo yo, porque a pesar de todo, ¿verdad? Y de que nos mantuvimos en virtualidad mucho más tiempo del que debimos, creo que mal o bien aprendí, ¿verdad? Supongo que por mi escuela también, ¿verdad? Creo que mis profesores han sido muy buenos profesores, muchos de ellos. Tengo pocas quejas, la verdad, sobre mis profesores, sobre el directivo, ¿no? Y el consultivo de la U y la propia asociación de la escuela, eso me puedo quejar un montón de cosas, ¿verdad? Pero lo que fueron mis maestros, mis catedráticos, creo que muchos de ellos sí estuvieron comprometidos con el enseñarme y además a Ujú. mí por la carrera me gustó bastante, entonces siento que he aprendido bastante, he leído a que sea prácticamente mi propio aprendizaje, ¿verdad? Autodidacta, pero yo creo que me ha ayudado en ese sentido, entonces no te sabría decir la verdad, porque Mm. si pienso en otra universidad tendría que pensar también en otra carrera definitivamente, y eso es un poco difícil porque no sé si a estas alturas estoy bastante convencido de que elegí la carrera correcta, sí me gustó la carrera al final también, y es ahí Ujú. donde digo, ay, no sé si podría estudiar en otro lado, la verdad, a estas alturas. Ok. Vamos a ver.
esta también es relacionada a la San Carlos. ¿Consideras salir de ella? O sea, una parte graduarte, eso ya, eso no me refiero a eso, sino me refiero a abandonar como tal la universidad, o sea, abandonar el barco que se hunde. Yo creo que ya lo respondiste, pero me gustaría que elaboraras un poco más. Sí, como te digo, yo creo que apoyaría hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Ujú. Definitivamente. Si hay algún movimiento ahí, por mínimo que sea, queriendo recuperarla, lo apoyaría, ¿verdad? Yo creo que, como te digo, vamos a hablar de las ideologías seguramente un poquito más adelante, pero pues yo me considero a mí mismo marxista, entonces siento que mi deber moral y filosófico es apoyar cualquier tipo de expresión popular. Entonces, no sé si verdaderamente la dejaría, tal vez ya no me involucraría como lo hice como estudiante, ¿verdad? Ujú. Pero creo que también como egresado, si algún día tengo mi título, me debería a la universidad de alguna u otra manera. Entonces, creo que sí seguiría apoyando en la medida de lo posible. Ok, sí, es interesante. Yo lo contrasto un poquito con lo mío. También yo comparto mucho esa opinión de apoyar los movimientos populares, pero yo lo hago desde la idea de aquello que sirve del pueblo para el pueblo. Es una de las razones por las cuales yo no apoyo movimientos sociales relacionados con la San Carlos. Tengo dos Mm. anécdotas al respecto. La primera es cuando fue esta situación de Mazariegos. Me acuerdo que yo llegué, fui uno de los pocos de mi carrera que llegué, que yo estudié matemática y física. Ah, ok. Entonces, carrera de mierda, no te voy a mentir, carrera de mierda. Pero yo era uno de los pocos que iba por dos razones. Tenía tiempo libre, dos, genuinamente creía que estaba logrando algo con ello. Pero cuando me di cuenta de que es por eso que odio a los encapuchados. Esa mara solo ahí va ahí por ego. Me acuerdo que nosotros como estudiantes estábamos organizados, nunca escondimos la cara, nunca hicimos ninguna estupidez. De repente los encapuchados esto el año pasado, vos estamos hablando mayo, junio del año pasado. Me acuerdo que Mm. tomamos las instalaciones de acá de la San Carlos y pero cuando llegaron los encapuchados, aquellos intentaron adueñarse del movimiento, llegaron solo a tomarse fotos, solo a cubrir su vanidad, y por eso mismo es que me alejé demasiado de la San Carlos, porque yo siento que es una universidad desde del puro egocentrismo, Sí, y eso. por lo mismo es que yo no apoyo movimientos sociales de la San Carlos, porque para mí esos no son movimientos sociales, son basura, porque no son del pueblo para el pueblo. Me recuerda algo que una vez dijo un sujeto, que Gorila Guitar se llama aquel. Recuerdo que yo vi ese video el 26 de abril del 2021. Em, Era un maje que hablaba de por qué cuando organizas un concierto no tenés que llegar con una prepotencia. Y él utiliza una frase que a mí me gustó mucho y que sigo utilizando el día de hoy. Cuando tocas, cuando haces Ujú. música, está sirviendo a la música, no al ego. Y yo apoyo eso mismo, pero desde la perspectiva de los Claro, de lo movimientos político, estudiantiles. digamos, Ujú, por supuesto. exacto. Entonces, esa cuestión de, yo no apoyo a la San Carlos por lo mismo, que no es la Claro. San Carlos, no es la universidad del pueblo, es la universidad de ratas. Y odio a la gente que le chupa las patas a la San Carlos porque demuestra que no solo uno, no. Suena muy agresivo, yo sé. No tienen opinión, no quieren tenerla y solo van ahí para cubrir su ego. Todo lo que te hace falta vas a intentar llenarlo con un montón de cosas. Ese es el primer recurso anecdótico. El segundo, a principios de este año, yo recuerdo muy poco de esto, porque pues hay un tema ahí que ya, hay un podcast al respecto de 2 horas hablando sobre mi estado de salud mental emocional. Oh. Entonces, no recuerdo mucho esta situación, pero me acuerdo que a principios de año, entre febrero y marzo, no recuerdo fecha exactamente, hubo una vez que nos comenzaron a llamar a nosotros nuestros coordinadores de carrera. Sé llamar por teléfono. ¿Cómo consiguió el coordinador de carrera mi teléfono? Ni idea, pero sabía quién era yo. Y me dijo, yo no estaba pensando en estudiar la universidad, yo estaba hundido en la depresión. Y recuerdo que me llamó y me dijo, Osnis, ¿tiene tiempo para venir en la tarde? Y yo así de, ¿qué pasó? Ah, pues fíjese que hoy, solo por ser hoy, nosotros como sus coordinadores de carrera les vamos a pagar la inscripción y que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, nos están dando un montón de facilidades y a mí se me hizo sospechoso desde el principio, porque pues cuando Claro, sufrís ansiedad sospechas de todo, pero también es porque uno se vuelve perspicaz conforme va viviendo dentro de la universidad. Entonces, mi papá estudia la misma carrera que yo. Mi papá tiene carreras por chingar. Ese señor estudió en la Landívar, estudió en la San Carlos, estudió en, creo que Costa Rica. O sea, tengo una posición muy privilegiada también, si te das cuenta. Pero él todavía no entiendo cómo es que él, con los años de experiencia que tiene, con las carreras que ha estudiado, con todo lo que él es, no entiendo por qué pensó que si era una buena idea ir y averiguar qué estaba pasando, llevó su documentación, todo para inscribirse
cuando, cuando se llega, boom, el Mazariegos, ahí estaba, y estaba convocando Oh, estudiantes para utilizarlos de carne de cañón. Entonces fue eso de, ¿qué están haciendo? No, genuinamente, ¿qué están haciendo? Porque los estudiantes que tanto se jactaban, se llenaban el hocico de decir que defendían a la San Carlos, ahora están zampados ahí para que les paguen su inscripción de 91 pesos, tan miserables somos. ¿Dónde quedó toda esa mierda de la justicia social? claro. Y a mí sí me hartó eso, vamos. O sea, yo ya odiaba a la San Carlos. Yo odio a la San Carlos por Sí, pues de diversos por sí ya la motivos. odiabas, ¿verdad? Y con eso Si de por solo sí ya la odiaba, vamos. la Ahora cereza la al terminé pastel, ¿va? odiando. Ajá, fue eso de Sí, justo. puta madre. Y yo, cuando me enteré de eso, fue a la mierda. Y ahí estaban mis compañeros, ahí estaban la gente de derecho, de agronomía, todos los que se jactaron, los encapuchados, un maje de acá del Quichel que le dicen el marmota que se las llevaba de verdad, se le llevaba de superhéroe el maje. O sea, él era la viva imagen de lo que es el sancarlista. Fracasado, con delirios de grandeza y con la perspectiva de que está salvando al mundo simplemente porque sí. Sin nada, Ahí solo estaba. porque sí, solo por llegar. Y ahí estaba, tenía una foto con Mazariegos, o sea, incluso está en Facebook. O sea, a ese Claro. punto llegó, a ese punto llegó. Y a mí me pareció como, ¿dónde quedó todo esto por lo que estábamos luchando? ¿Dónde quedó este movimiento de justicia social? Si de por sí yo ya estaba distanciado completamente de la San Carlos, esa fue la cereza del pastel. Dejé de llegar muchísimo a las clases por lo mismo, porque era encima de estar deprimido, todavía vino esto y fue eso de, no tengo motivos para Sí, ir ya a la San nomás. Carlos. Claro. Ya nomás. Aquí esto, todo lo que está aquí, todo esto está. Fue lo que pensé, ¿sabes? Y por eso mismo te decía, considera salirte de la San Carlos porque yo te lo digo así a todas luces, yo ya me salí. En mi puta vida vuelvo a entrar a la San Carlos. Yo no le debo nada a Claro. la universidad. Nunca le debí nada a la universidad. Yo estoy Y muy sí, feliz donde estoy. y considero que es una postura totalmente válida, ¿verdad? Es la universidad destruye definitivamente, ¿verdad? Los movimientos estudiantiles destruyen, los encapuchados son la peor escoria que existe dentro de la universidad, ¿verdad? Una absoluta y total mafia. Y los movimientos estudiantiles, la mayoría de asociaciones no se queda atrás, la verdad, ¿verdad? Ajá. Muchos ya no tienen capucha, pero son exactamente lo mismo, ¿verdad? Funcionan exactamente Sí. igual. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en que seguramente más adelante lo consideraré mejor, ¿verdad? De momento, mientras Ujú. quiero terminar la carrera por lo menos, ¿verdad? Eso sí, Sí. por lo menos tener ya el título ahí, aunque no me sirva de nada después, pero por lo menos tener ahí solo por la satisfacción de tener el título, ¿verdad? O de Sí, sí, o dárselas a mis sea, pues, papás más que otra cosa, al final creo yo, porque ujú. tampoco pienso vivir de lo que estudié, la verdad es muy poco probable. Entonces sí, eso seguramente lo iré viendo con el tiempo. Ok, perfecto. Ahora entramos a la partecita que al menos a mí me gusta mucho, porque yo siempre he estado justo en medio de esa cuestión, la rivalidad de universidades. Ok. O sea, vos también lo miras desde, quiero saber si también lo miras desde la perspectiva que yo. De verdad son peleas yo lo veo así, que son peleas de básico esas mierdas, o sea, es una rivalidad que no tiene sentido. Y quienes empiezan eso, y lo sé a todas luces, siempre son los sancarlistas. Entonces, ¿qué tal miras eso, lo de las rivalidades de universidades? Absurdo totalmente, ¿verdad? Absurdo Ujú. totalmente, salvo por una excepción. Yo sí voy a hacer una excepción, ¿verdad? Ok, Creo que voy a decir que eso es absurdo con cualquier otra universidad, a menos que se trate de la Marroquín, ¿verdad? Pero eso es oh sí, como el sí, odio que le es, tengo a la San Carlos, ¿verdad? ajá, Si existe tal cosa como un centro de adoctrinamiento ideológico en Guatemala, es la Universidad es, Francisco Marroquín. sí, es la Entonces, UFM, es la completamente, única a la que completamente. hago mi excepción, ¿verdad? Y ahí sí soy el más sancarlista. Pero de lo contrario, lo demás es una estupidez, ¿verdad? Lo demás Ajá, son estupideces, creo yo, completa- no tiene sentido. completamente. Ok. Ahora entramos también, esa pregunta estaba interesante porque sí quería preguntarte de la UFM, Ok, o sea, ok. que te explayes. No hay una pregunta así como muy estructurada. Más bien es ¿qué es la UFM? ¿Qué tanto afecta y por qué? Yo sé que ya es una predisposición, ¿cómo se llama eso? Sesgo de confirmación se llama eso. Ah, claro. Pero, ¿por qué está mal la UFM? ¿Por qué está mal, vamos? Wow, hay muchas cosas por las que podríamos decir que está mal, ¿verdad? Es una lista interminable. Igual que con la San Carlos podríamos aquí hablar 3 horas de todo lo malo que hay dentro, ¿verdad? Pero Ujú. yo creo que una diferencia clave al respecto de la USAC también, ¿verdad? Es de que
en algún momento la Universidad de San Carlos se le fue dada la autonomía en particular, ¿verdad? Porque la Universidad de San Carlos lleva muchos años existiendo, entonces no siempre ha sido esto o aquello, ¿verdad? Pero cuando tuvo autonomía, empezó a ser un centro de pensamiento crítico, ¿verdad? Tal vez no ideológico, porque realmente no había ahí marxistas enseñando, pues, o anarquistas, o sea, no, era un centro de pensamiento crítico, lo que pues, eventualmente le causó muchos problemas con los gobiernos durante el conflicto armado interno principalmente, ¿verdad? Pero la particularidad de la Marroquín, y es la que es donde yo veo el problema, es de que surge como un proyecto después de la contrarrevolución, ¿verdad? Para hacerle frente a algunos movimientos estudiantiles que nacían dentro de la San Carlos, precisamente por ser un centro de pensamiento crítico en algún momento, ¿verdad? Surge como un proyecto de las élites de Guatemala, ¿verdad? Para donde poder meter a sus hijos a estudiar, para principiar a dar, prácticamente regalarles títulos, por no decirlo de otra manera, ¿verdad? Y también con una línea ideológica clara, ¿verdad? Muy clara y que sí aplica para prácticamente todas las carreras que se enseñan ahí, ¿verdad? La cuestión de la ideología libertaria, al menos más ahora, ¿verdad? También en los últimos años ha sido así, pero antes, por supuesto, era una ideología también más como liberal en ese momento, ¿verdad? Pero ahora es esta ideología libertaria, que es esta idea de anarcocapitalismo, ¿verdad? Menos Estado, lamerle las botas a los ricos, todas estas Ujú. estupideces, la verdad, que no solo se nota en la institución y vos puedes revisar los pensums y ahí están, ¿verdad? Que Hayek, que von Mises, que si Rothbard, que si toda esta partida del chiflados que escribía de la Euskela Austriaca, ¿verdad? Sino también cuando miras a la gente que sale de esa universidad. Creo que el ejemplo más claro aquí en Guatemala es el de Gloria Álvarez, ¿verdad? Creo que todos conocen a Gloria Álvarez, la Glow y esas sus ideas tan raras viene de ahí. Los profesores ahora que hay dando clases en la UFM, como este Olaf Dirmak, por ejemplo, aquel Daniel Daniel Fernández, Fernández. Ajá. ajá, todos ellos son profesores de la UFM y son defensores del actual statu quo del Estado de Guatemala, ¿verdad? Es Ujú. ahí donde te das cuenta de la clase de gente que forma parte de este lugar y de la clase de gente que forma también, ¿verdad? Muchos de ellos de las clases más altas del país, de las élites del país, y también alguno otro que se cuela ahí de clase baja, de clase trabajadora, ¿verdad? Ujú. Por becas o por alguna cuestión por el estilo, ¿verdad? Pero yo creo que por esa razón, diría yo, también expropien la Universidad Francisco Marroquín, ¿verdad? Y desaparezcan, Muerde la Marroquín, sí, definitivamente. completamente. Ajá. Ok, vamos a ver. Pasamos a la siguiente pregunta. Vos, como creador de contenido político, ¿cómo te moves dentro de las fake news o alrededor? ¿Cómo lo percibís vos? ¿Cómo te afectan a la hora de... Yo siento que tu labor hasta cierto punto es generar cierta clase de pensamiento crítico y cierta conciencia de clase. ¿Cómo sentís que interactúa eso con las fake news? Uy, es un poco difícil porque yo creo que para principiar, creo que todos somos en este momento ya hemos sido o somos víctimas de las fake news, ¿verdad? Por mucho pensamiento crítico, es a veces inevitable, creo yo, caer en alguna que otra, ¿verdad? Por la cantidad de información que se mueve en redes y a veces lo difícil que es comprobarla también, ¿verdad? Pero si son ideas, por ejemplo, noticias muy recientes. Pero además de eso y de las fake news, también la cuestión de la desinformación, ¿verdad? Porque como vos bien mencionás, justamente uno de mis objetivos dentro de mi cuenta como creador de contenido, principalmente de TikTok, que es a lo que me he estado dedicando, es precisamente generar como una forma de conciencia de clase, pensamiento crítico, lanzar ese tipo de Ujú. mensajes, ¿verdad? Que siento que no siempre o no todo el mundo lanza o son muy pocos los que los lanzan, entonces es ahí donde yo siento que intento entrar en ese juego, pero como mencionas es un poco difícil porque la desinformación y las fake news están a la orden del día. Y entonces a veces yo intento combatir desinformación, ¿verdad? Con datos, que a veces con argumentos, con mi propia postura muchas veces también, ¿verdad? De lo que he leído, trato de sintetizarlo en mi forma de pensar y a través de eso expresarlo, ¿verdad? Pero pues sí resulta difícil porque hay mucha gente que ya vive muy sesgada por esta desinformación, ¿verdad? La cree a rajatabla y si se las cuestionas, te acusan de absolutamente todo, ¿verdad? Te tiran tierra de absolutamente todos lados. A mí me tiran tierra de todos los espectros políticos, ¿verdad? Salvo, por Ujú. supuesto, por los más izquierdistas, más radicales. Me llevo muy bien con anarcos y con marxistas, por ejemplo, me llevo súper bien, pero con el resto es una constante tiradera de tierra encima, ¿verdad? Precisamente por eso, porque sí es algo sí es un poco complicado, definitivamente. Ok, muy bien. Eso último quedó
tremendo para darle pie a la siguiente pregunta. Net centers. ¿Cómo afectan? ¿Qué opinión Wow. te merecen los net centers a nivel social? Porque también sé que los net centers afectan a nivel económico por la manera en que funcionan, porque cuando yo tenía como 20, o sea, hace unos 3 años, yo me dedicaba a determinar qué cuentas eran net centers y cuáles no. No tenía mucho que hacer, ya estábamos en medio de la pandemia, así que Claro, te das claro. una idea de por qué. Mm. Sí, wow. Pinches netcenteros, la verdad, yo siempre lo voy a decir, ¿verdad? Son un dolor de cabeza muchas veces, creo yo. Es increíble el fenómeno este en las redes, ¿verdad? Que ya se ve en prácticamente todas las redes, ¿verdad? Ujú. Los miras en Facebook, los miras en Instagram, los miras en Twitter, los miras en TikTok. Y a la red a la que vayas, hasta en WhatsApp, ¿verdad? Se logran Sí, ver esos hijos de su pinche madre, ¿verdad? Hasta en Telegram tienen canales de difusión. O sea, es un fenómeno, a mi parecer, de las redes sociales y social muy interesante como antropólogo casi, ¿verdad? Me parece un ujú. fenómeno muy interesante que se podría incluso estudiar y que yo considero que, pues precisamente existen, como vos decís, ¿verdad? Afectan económicamente por la manera en la que funcionan para hacer como para demostrar apoyo, un apoyo que no existe, por supuesto, al Estado de Guatemala, Ujú. ¿verdad? Y a las mafias que lo gobiernan, porque ese es su objetivo, es propagandístico únicamente, ¿verdad? Se dedican a sacar desinformación, a amenazar, a insultar, a amedrentar, a denunciar. Es una cuestión increíble, ¿verdad? Un fenómeno que no tiene precedentes para las redes, creo yo, y que definitivamente están ahí con un fin meramente propagandístico. Ok, interesante. Pues ya lo explicaste, pero creo que puedes explicarlo muchísimo mejor. La relación de los net centers con la política actual de Guatemala. ¿Hacia dónde crees que va esto? O sea, ¿qué tan catastrófico lo miras o qué tan positivo lo miras? Bueno, yo creo que eh, a las condiciones actuales se mira difuso, ¿verdad? Yo creo que es Ujú. un poco difícil de dilucidar porque, pues, ya que estamos hablando del tema política, ¿verdad? El actual Estado de Guatemala y sus mafias tienen un net center a su servicio, ¿verdad? Y Ujú. que fungen para defenderlos, para atacar a los que opinan diferente, denunciar, bla, 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 etcétera. Pero veo un pequeño problema y es que ahorita lo siento, o por cómo escriben, por lo que publican, también uno puede al dilucidar cosas, ¿verdad? Están bastante ahuevados por el hecho de que Arevalo vaya a asumir, ¿verdad? Pero no porque Arevalo vaya a perseguirlos o tal, probablemente les va a cortar financiamiento y se acabó, ¿verdad? Pero para poner él a sus propios netcenteros después, ¿verdad? Que yo ya veo ese fenómeno en las redes actualmente, ¿verdad? Ya se ven muchas cuentas falsas con un discurso Ujú. bastante pro semilla a un nivel que es digno de un netcentero incapaz de cuestionar, que únicamente está ahí para mostrar apoyo a nivel propagandístico, ¿verdad? Entonces que me parece extraño lo que va a pasar. No sé qué net va a sobrevivir. Yo creo que hay dos, tres nets por ahí. No sé cuál de todos va a sobrevivir al final, cuál se va a quedar ahí. Seguramente se van a quedar las cuentas más grandes de los actuales y de los otros va a dominar unas cuentas así más chiquitas y todo de ataque, El como puerto enjambres, informa. diría yo. Como el Puerto Informa, Rodrigo Polo, los de siempre, ¿verdad? Los que siempre han estado ahí chingando. Y Ujú. pocos más. Y pues, no, pero no sé, la verdad, se mira complicado y no sé si sea peligroso porque definitivamente pueden llevar la opinión pública hacia su lado, ¿verdad? Ese es el objetivo, sino que Ujú. también puede ser beneficioso si le sabemos combatir la narrativa, ¿verdad? Que yo no creo que sea necesario bloquearlos, yo creo que es necesario combatirlos, ¿verdad? Que su desinformación y sus ataques se combata con información, pero pues... Pues, mira, tiene mucho sentido, pero yo sí entro en discordia con eso último. Vos sabes cómo funciona, obviamente, el verificado de X, De de Dex, Twitter. sí, claro. Entonces, fíjate que estas cosas son una mierda cíclica, se retroalimentan, porque, bueno, pasa que muchas cuentas de net centers precisamente son cuentas verificadas para poderse seguir financiando a sí mismas. Entonces, es hasta cierto punto un poco difícil que desaparezcan como tal. Va a haber una movilización de esas ondas, seguramente, o sea, sí que lo va a haber, pero se van a seguir retroalimentando, al menos a mi juicio, a menos que haga algo al respecto. Pero sabiendo que Elon Musk es un mierda, si le gusta esta clase de porquerías, porque aunque diga que no, si alguna vez has tenido la desdicha yo bloqueé a Elon Musk, esto es interesante, vamos, yo bloqueé a Elon Wow. Musk en X, vamos, y hoy en la mañana me están apareciendo publicaciones suyas.
O sea, Wow, o sea, qué agresividad. Me gustaría entender eso, me gustaría saber si a otras personas les está pasando, ¿no? Pero aunque increíble. Elon Musk diga que está en contra de los bots y toda su parafernalia, se nota que no, porque también los bots son los que le dan hasta cierto punto relevancia a En X, la porque red, claro. si, ajá, exacto, o sea, es esa cuestión de que obviamente también Elon Musk, como cualquier persona de derechas y bueno, hasta cierto punto como cualquier persona que haya pasado por cierto grado de vulnerabilidad y fragilidad en un sentido social, necesita, ¿cómo se llama esto? Espera, me quedé viendo el monitor, el otro monitor. Sí, sí, dale, disculpa. Necesita, ujú, necesita de cierto grado de confirmación de sus ideas. Es lo que venimos hablando, vamos, Sí, el claro. sesgo de confirmación. A fin de cuentas, como seres humanos, no nos gusta ese conflicto muchas veces, el hecho de que Sí, el vacío, venga, ¿verdad? No nos gusta el ujú, vacío. ajá, y que se nos diga que no. Entonces, pues eso, vamos. Y ahora nos Claro. movemos a una pregunta que se nota que fue escrita por mí, ¿no? Vida y muerte. Vida y muerte. Ok. O sea, que me gusta entender la perspectiva de la gente porque me ayuda a progresar también dentro de todo el mundillo de caos que se ha vuelto mi mente el último año. Hablaba de eso con Capriel antes de iniciar, que ha sido un muy mal año para mí de muchas maneras. Mm. Entonces me gusta esa idea de sacarle todo lo que pueda a las personas que conozco, no por aprovecharme, sino por el hecho de que No, a por fin de aprender, claro. cuentas, por aprender y a final de cuentas como seres humanos necesitamos aprender de los demás porque es lo que nos hace, somos animales sociales y necesitamos en cierto grado de los demás. Entonces, vida y muerte, reflexiones sobre lo que ha sido la vida para vos. Obviamente, lo venimos abordando, es una perspectiva social, económica, política. ¿Hacia dónde va Guatemala? ¿Qué es como tal la vida en Guatemala? ¿Y qué es como tal la muerte dentro de uno mismo? ¿Y por qué el guatemalteco es carne de cañón? Ok, ok, wow. Bueno, yo creo que es un tema complejo, ¿verdad? El de la vida y la muerte, definitivamente es algo que nos ha abrumado como seres humanos desde que somos seres humanos, definitivamente. Nos hemos preguntado qué pasa, si tiene sentido, nos inventamos dioses, vida más allá, para explicar muchas cosas de las que no tenemos ninguna idea todavía a la fecha, ¿verdad? Solo que ya no creemos tanto en los dioses. Algunos, ¿verdad? Definitivamente no Ujú, todos, pero es interesante. Yo creo que la vida, bueno, para mí, ¿verdad? La vida no le podría dar yo un significado, ¿verdad? No he llegado a esa conclusión todavía, ¿verdad? Sería muy atrevido de mi parte darla, ¿verdad? Creo que podría remitirme a qué si filosofía, qué si las ciencias naturales, qué hice cada cosa, ¿verdad? Podría tener una idea y tengo más o menos una idea, pero no me atrevería a definirla realmente, porque para principiar creo que no somos todavía capaces de entender realmente qué es la vida, ¿verdad? ¿Qué es vivir? ¿Qué ujú, es estar vivo? Tenemos ese debate constantemente y hacemos descubrimientos nuevos que en lugar de responder las cosas nos generan más preguntas todavía. Entonces, y que es un proceso bellísimo también de las ciencias definitivamente, pero que creo que al menos de mi parte sería muy atrevido a decir que así qué es la vida, ¿verdad? O que si tiene un significado o no. Yo lo que sí es que hasta el momento podría decir que, para menos para mí, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Creo que este fenómeno llamado vida no tiene sentido, ¿verdad? No tiene lógica detrás, no hay una manera razonable de entenderla, porque si pensamos en lo enorme que es el universo, ¿verdad? Pues, prácticamente para nosotros como seres humanos sería infinito en un sentido en el que jamás vamos a poder acapararlo, ¿verdad? Eh, que de la nada en una estrellita con un montón de planetas llenos alrededor, justamente el nuestro tenía que ser el que se dieran las condiciones necesarias para surgir vida y que ahora estemos aquí hablando, ¿verdad? Y observando y analizando nuestra realidad material y física. Creo que es una cosa fascinante que no tiene sentido, ¿verdad? Y que mañana sí, te morís vos o me muero yo, ¿verdad? Hablando también de la muerte, que son dos cosas necesariamente relacionadas, ¿verdad? Es el fin de la vida, de este ciclo, que yo creo que mañana si yo me muero, el mundo entero va a seguir funcionando, ¿verdad? Tal vez mi familia y mis amigos me van a llorar, pero el mundo entero no va a sentir la muerte de Sergio Cano o de Academia. Tal vez un par de personas se van a enterar y van a decir, ah, yo conocí a este joven, hablaba mamás en TikTok, ¿va? Pero poco más, ¿verdad? Ese ujú, güey publicaba en Twitter y todo el mundo le caía mal, hasta lo van a celebrar algunos, no me cabe la menor duda. Entonces digo yo, pues, y ya no digamos al universo, ¿verdad? Vamos a desaparecer como especie
y probablemente el universo va ni siquiera se va a dar cuenta que estuvimos acá. Entonces, en ese sentido, creo que no tiene sentido para mí. Ahora, la vida en Guatemala, que es nuestra realidad material y próxima, ¿verdad? Eso sí lo podemos analizar, eso sí tiene más sentido, porque hay una serie de causas y consecuencias que nos tienen aquí, ¿verdad? Yo creo que la vida en Guatemala es desesperanzadora totalmente, ¿verdad? Es tétrica, es triste, es terrible, es en muchos sentidos, como bien te lo mencionábamos hace un rato, ¿verdad? El vivir en este país te radicaliza, ¿verdad? Yo creo que si sos una persona medianamente empática y consciente, te vas a radicalizar porque es un país que no tiene, que parece no tener ni esperanza ni futuro para nosotros como clases populares, ¿verdad? Y que yo creo que nuestro futuro es lastimosamente desesperanzador también, ¿verdad? Yo sí lo veo muy oscuro, muy, no sé, esto, yo Doloroso. creo que hay que hacerlo doloroso definitivamente, donde vos decís, ¿verdad? Somos la carne de cañón para los gobiernos, para el Estado, para los poderosos. Nosotros somos los que nos morimos de hambre, somos los que padecemos las tormentas tropicales, los terremotos, las pandemias, la crisis de alimentaria, de gasolina, todas esas cosas las padecemos nosotros, ¿verdad? Los de arriba están peleándose por el poder del Estado de Guatemala mientras nosotros seguimos comiendo mierda. Y así va a ser si no decidimos cambiarlo o organizarnos o no lo logramos, porque también puede que nunca lo logremos. Entonces yo creo que en ese sentido eso te diría sobre Guatemala y el futuro que tal vez nos espere. Esperaría que no, de lo más profundo de mi corazón espero que no sea así, pero la historia nos ha demostrado que a eso vamos, ¿verdad? Lastimosamente. Tremenda respuesta, la verdad. Tremenda respuesta. Bueno, esas serían todas las preguntas. Ahora, yo sé que de alguna manera tenés algo todavía guardado. O sea, hay algo que vos sientes que necesitas compartir dentro de todo eso, ya sea alguna clase de concientización, alguna opinión que sientas que no hayas explicado lo mejor posible, o simplemente el hecho de que, no sé, promocionarte, o más bien promocionar tu contenido más que promocionarte a vos mismo, porque si no caemos en la cosificación, como dijeron las feministas, eso no está chido. Ok, bueno, no sé, yo creo que solo mencionarlo de nuevamente, ¿verdad? Lo de la ideología que yo profeso, ¿verdad? Bueno, no sé si decirlo profeso, sino la que yo milito, ¿verdad? Porque es la que intento militar, Ajá. es la marxista en mi caso, ¿verdad? No, de momento todavía ninguna vertiente marxista, ¿verdad? No marxismo-leninismo, no marxismo-leninismo-maoísmo, no. Hay muchas corrientes, ¿verdad? No me he posicionado todavía en ninguna, no he estudiado lo suficiente, pero sí me considero marxista en un sentido en el que yo creo, ¿verdad? Que podemos ser dueños de nuestro propio destino, ¿verdad? Como vos mencionabas ahí, tal vez suena un poco utópico, ¿verdad? Y tal vez el comunismo sí sea un poquito más viable que el anarquismo. Y yo creería incluso que para mí, ¿verdad? En algún momento llegar al comunismo sería llegar al anarquismo, ¿verdad? Un mundo sin Estado, sin clases sociales, organizados entre nosotros, ¿verdad? Sin alguien, sin nadie por encima, pero sin nadie por abajo tampoco, ¿verdad? Eh, y en ese sentido, pues yo creo que nos toca construirlo, ¿verdad? Es por esa razón que yo creo en la filosofía en la que creo. En algún momento estudié, por ejemplo, anarquismo también, he leído mucho anarquismo también, ¿verdad? En mi formación política necesariamente leía a Bakunin, a Kropotkin, a Tolstoy, a Malatesta, o sea, leía muchos de ellos, ¿verdad? Por supuesto. Y me he instruido y he leído y hasta el momento es donde me encuentro posicionado políticamente. Yo creo que mi mensaje es que nos sigamos primero cuestionando, ¿verdad? Hay que cuestionarnos Ujú. absolutamente todo, no quedarnos con lo que nos digan en las escuelas, lo que nos digan nuestros profesores o los medios o el Estado o los políticos, sino formar nuestro criterio propio verdaderamente, ¿verdad? No basar mis opiniones en lo que diga otra persona y, es que este güey me gusta lo que dice, yo voy a copiarlo porque me agrada y me cae bien, aún y esté equivocado, aún y no sepamos de qué estamos hablando, que eso le pasa lastimosamente a mucha gente y no solo en Guatemala, ¿verdad? Escuchamos a, qué sé yo, a academia, ¿verdad? Y hay mucha gente que a veces ha formado su opinión política en base a lo que yo digo, por ejemplo, yo les digo, no, pero ustedes Ujú. también cuestionenme a mí, ¿verdad? El punto es aquí que nadie tiene la verdad absoluta, en principio, y segundo, que solo cuestionando, criticando y construyendo podemos aspirar a algo mejor, ¿verdad? Que existe algo mejor, yo creo que existe, ¿verdad? Pero que definitivamente no va a llegar de la noche a la mañana ni con un cambio de gobierno tampoco, que justamente en Ujú. el contexto político actual en el que nos encontramos es algo que es necesario mencionar, ¿verdad? Yo creo que ningún político nos va a salvar nunca, ¿verdad? Podríamos, y eso creo que lo compartís vos como anarquista seguramente, ¿verdad? Ningún Sí. político nos va a salvar. El Estado de Guatemala Ujú. no nos va a salvar No es verdad. tampoco, ¿verdad? Ujú. El Estado es literalmente la forma que tiene de materializar sus políticas, las clases altas, la clase alta, ¿verdad? La clase burguesa, para fomentar su opresión y mantener su hegemonía cultural, económica, política, social.
y que yo creo que si queremos algún día aspirar a un mejor país, también tenemos que empezar a pensar de formas alternativas, ¿verdad? No Ujú. quedarnos con lo mismo de siempre que ya demostró que es un fracaso. Entonces, yo creo que solo sería eso y que pues, con respecto al contenido, me sigan en mis redes, ¿verdad? Si quieren escucharme hablar más mamadas todo el tiempo, pues ahí estamos siempre haciendo lives o subiendo videos, tirando caca, y pues, o en mis redes también donde me dedico a eso nada más, porque la verdad es una tiradera de mierda en todos lados. Ok, genial. La verdad es que fue un gusto haber aprendido un montón de cosas de vos hoy. Siento que, te voy a ser sincero, antes de iniciarlo yo sentí que éramos más contrarios, pero en realidad compartimos algunos puntos bastante curiosos en común que casi nunca comparto con nadie, porque la mayoría de mis amigos son de derecha, Sí, pero... pasa, por supuesto. Ajá, Sí, es igual. ajá. Ajá. Entonces, no sé, la verdad sí, yo siento que fue bastante enriquecedor, al menos hoy. El tinnitus, pues, no me dejó escucharte muy... Capri dice que no es de derecha, ¿no es cierto? Sí sos de derecha, Capri, lo has dicho. No me dejó escucharte muy bien en algunos sentidos, en algunas partes, pero pues voy a revisar la grabación después. Pero pues, eso no. Fue Claro. enriquecedor, fue genial, la verdad. Hasta se me quitó un poquito el ataque de pánico que estaba teniendo hace rato. Se me olvidó que Sí, le estaba dando es. un ataque de pánico. Ok, sí. No, y fíjate que justo como vos decís, ¿verdad? Y me gustó mucho cuando dijiste lo de las perspectivas de las demás personas. Estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? No solo como marxista, sino también como antropólogo. Yo creo que la mejor forma de construir conocimiento, por supuesto, no solo es leyendo e informándonos, sino también hablando, ¿verdad? Compartiendo las Ujú. cosas y diciéndolas de la mejor manera posible, definitivamente, porque como vos decís, a mí también me fascina, así como me encanta hablar, porque la verdad yo soy alguien que nunca se cae el hocico. Tengo ese problema desde siempre, yo jamás me callo el hocico, ¿verdad? Si a mí me das cuerda, podría estar hablando de aquí 3 horas, ¿verdad? Ujú. Pero a mí así también me gusta escuchar mucho, ¿verdad? Como vos decís, porque entiendo que mi realidad es mi realidad nada más, ¿verdad? Incluso Ujú. dentro de mi propia casa, yo, por ejemplo, yo tengo hermanas y yo sé que ellas tienen una realidad diferente, a pesar de ser hermanos y vivir en un contexto prácticamente igual y con cosas similares, sé que ellas tienen su propia experiencia de vida. O mis papás, o mi familia, no vaya a ser gente de otro departamento, de otro país, con otra cultura. O sea, definitivamente hay mucho que aprender de todas las personas, ¿verdad? Hasta de los más ultraderechistas que a veces no nos quiere escuchar uno porque hablan puras pendejadas muchas veces, pero hasta ellos tienen Sí, sí. algo que aportar, aunque no nos guste, ¿verdad? Y creo que es muy Ujú. importante, ¿verdad? Y nuevamente agradezco pues el espacio a ustedes por invitarme aquí a platicar, ¿verdad? Siempre se agradece bastante porque como les digo, a mí no me suelen invitar a ningún espacio en realidad, No, no, no. porque como lo que suelo hablar, ¿verdad? Ajá. Es muy Guatemala radical, a también mucha gente no es le muy gusta. conservadora. Sí, Ajá. entonces, incluso con otros creadores de contenido con los que sí me llevo, ¿verdad? No siempre es, a veces yo mismo les he dicho, miren, hagamos una colabo por acá y no jalan, no quieren, porque Ujú, pues ujú, saben lo que implica a veces mezclarse con gente como yo y pues agradezco mucho sí, sí, pues el sí. espacio, definitivamente, Ujú. Ok, genial. Sí, pero aquí no nos importa. Aquí hablamos con quien sea. de lo que Eso es lo sea, claro. chido. Sí, claro. Em, ese Spoilers. fue el, ese fue el motivo por el cual se creó este podcast de hablar de literalmente lo que sea y de lo que la gente no quiere hablar pues, en los medios normales, ¿no? Así que, pues bueno, muchas gracias por estar aquí, Academia. Espero se pueda volver a repetir la ocasión en algún futuro. Gracias a ti, Osni, porque este es el primer podcast en el cual grabas tú solito. Sí. Oh. Gracias a los dos, de verdad. Este es el último podcast del año y nos despedimos. Ustedes dos se despiden, cada uno va a ir por... Primero vas a ir tú, Osni, y de último te despides tu Academia. Así que de mi parte, eso ha sido todo. Muchas gracias por haber visto pues, y escuchado este video, este podcast. Así que despídete, Osni. Ok. Gracias a la raza de El Vertedero de Inframundo Sobrepensante que todavía nos sigue escuchando. Gracias a Capri por seguir dándome la oportunidad, incluso cuando colapso y cuando no tengo muy claro qué voy a hacer. Yo siento que ha sido, tal vez lo único productivo de este año ha sido el podcast porque me ha ayudado a reflexionar. Y no sé, me recuerda algo que me dijo un amigo cuando empezó todo este problema de la ansiedad a principio de año. Cuando le hablas a las personas, también te hablas a vos mismo. Entonces, esta clase de situaciones, al menos a mí me agradan porque me ayuda a reflexionar y a darme cuenta de
A veces no es tanto el dije esto mal, sino es el porque digo esto si sé que no es así. Es como, Claro. es interesante y es agradable. Siento que es uno de los podcasts, no sé cómo lo habrás sentido, yo lo sentí cortísimo, lo sentí Sí, 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 de cortísimo. acuerdo. Ajá. Pero creo que llevamos hablando más de una hora, no estoy demasiado seguro. Pero pues por mi parte eso, de verdad te agradezco mucho que hayas estado acá. Normalmente es difícil que nos acepten las invitaciones tan rápido. Hay invitaciones que todavía seguimos esperando desde abril, entonces es como que Claro. te lo agradecemos mucho que hayas dispuesto de tu tiempo, de tus opiniones, de tu fuerza de trabajo también, de alguna manera, tu materia gris para venir a ya sea aprovecharla o desperdigarla con nosotros, los enfermitos mentales. Me Pues incluyo es en un esa lista, no te tremendo ves. gusto. Igual, Osni, a vos, un gustazo, la verdad. A Capriel ya más o menos lo ubicaba de antes, ¿verdad? Creo que Ujú. nos hemos conocido en otros espacios, no sé si él se acuerde, la verdad, pero por lo menos a Capriel ya más o menos lo topaba, pero bueno, a vos es una persona nueva para mí, es un gustazo, la verdad. Yo nada, solo nuevamente, otra vez, ¿verdad? Agradecerles a ustedes, ¿verdad? Por el espacio aquí, por invitarme a este podcast, ahí al vertedero, ¿verdad? Como le dice, qué nombre tan interesante, la verdad, me parece bastante interesante. Y pues nada, como les digo, sí que síganme en mis redes para quienes me miren, ¿verdad? Gracias por escucharnos, eh, eh, por seguir dándole apoyo a este proyecto también, ¿verdad? Que sí está chido. Vi algunos de los episodios que tienen y tienen cosas bien interesantes, la verdad. Entonces, creo que es algo que si continúa definitivamente puede dar sus frutos, ¿verdad? En Guatemala no veo yo un podcast así, ¿verdad? Hay varios, porque hay otros podcasts, definitivamente. Está, por ejemplo, aquel Sí. Tangente, que es el que está sonando mucho ahorita, por ejemplo, pero son cosas que a mí honestamente siento que no me aportan nada. Entonces, digo, es una pérdida de tiempo para mí, pues yo quiero un podcast Neto que me Brand tenía un aporte podcast, algo, ¿no? ¿verdad? Yo creo que sí, sí, yo creo que Sí, yo sí. recuerdo. O fue un sueño febril ahí, quizás. Loco, sí, ese señor solo sueños húmedos tiene. Pero sí, o sea, interesante, hay que continuar, ¿verdad? Gracias, tal vez en algún otro episodio futuro, pues ahí estoy a disposición para venir aquí a platicar un ratito, ¿verdad? Ujú. Y eso, síganme en mis redes, pero si no les gusta la gente que pelea, definitivamente no soy el Entiendo. influencer que están buscando, ¿verdad? Yo soy el que critica, el que es muy agresivo, como vos decías también, yo soy muchas veces muy agresivo, a eso a mucha gente no les suele gustar, si son de esos, pues no me busquen, pero si quieren a alguien que siempre va a estar cuestionándolo todo, ahí estoy yo para servirles, ¿verdad? Un saludo también ahí a mis amigos los leaks, a los compas de Codeca también que seguramente van a escuchar Oh, este ya te podcast. ubiqué. Y sí, así que pues te digo, sí, un saludo ahí a los compas de los leaks, a los compas de Codeca también, y pues eso sería, gracias. Y a los net Ok. centers, ¿cómo no? Y a los net centers. Sí, y a todos esos hijos de su pinche madre que me dan de comer. Chinga tu madre, Puerto Informa. Sí, que chicas su madre por tu forma, y la Alexa Chingue por su tu. madre, pues, mi pro. Órale.